Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Sorprendió, y mucho para algunos, el fin de semana el pronunciamiento del Nobel Mario Vargas Llosa pidiendo públicamente y a nivel intercontinental el respaldo a la candidatura de la señora Keiko Fujimori frente a Pedro Castillo. En un muy comentado artículo de Mario Vargas Llosa, pues allí básicamente pide algunas condiciones, como ya se ha comentado en extenso, este artículo titulado Asomándose al abismo. Y claro, son 31 años después de que Mario Vargas Llosa públicamente pide apoyar la candidatura de alguien con apellido Fujimori para que llegue a la presidencia de la República. Más adelante estará con nosotros, por cierto, Gustavo Gorriti, quien también se ha pronunciado públicamente sobre esta segunda vuelta que para algunos es preocupante, altamente preocupante. Vamos a conversar precisamente, comenzando el programa, con Álvaro Vargas Llosa, conocido ensayista y además el hijo de Mario, para conocer un poco más los detalles de cómo finalmente ocurrió este pronunciamiento. Repito, histórico y que ha causado muchísimos comentarios. Álvaro, un saludo a la distancia. Muy buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Jaime? Encantado de estar contigo después de algún tiempo. Algún tiempo, así es. Y bueno, la ocasión creo que amerita poder conversar en extenso cómo fue, como diría la canción. No sé decirte cómo fue. ¿Quién toca la puerta de Mario? ¿Cómo es que ocurre este pronunciamiento? Si tuviste antes alguna filtración, lo comentaron primero, borraron algunas cosas. ¿Cómo llega a ocurrir este pronunciamiento? ¿Cómo no, Jaime? A ver, antes que nada, al igual que muchos peruanos relativamente informados, digo relativamente porque, como sabes, en ese periodo ya no se podía publicar encuestas. Pocos días antes de la primera vuelta, él había recibido, yo también, una serie de informaciones que incluían pronósticos que parecían bastante firmes, bastante serios sobre lo que podía ocurrir el día de las elecciones, y eso se vio confirmado. Me refiero sobre todo al hecho de que Pedro Castillo iba a obtener o el primero o el segundo lugar, pero con altas probabilidades el primer lugar. Y por tanto, que el Perú iba a verse enfrentado en la segunda vuelta a la posibilidad de que una persona que está proponiendo un programa que implica cambiar el régimen democrático peruano y el régimen económico, pero no en un sentido, digamos, de profundización del modelo, de aceleración del modelo y de ampliación del modelo, sino de retroceso de 50 años, iba a tener serias posibilidades ya en la segunda vuelta de convertirse en presidente. Él tuvo esta información días antes de las elecciones. Esto no fue para él una sorpresa. Me refiero al hecho de que Pedro Castillo fuera uno de los dos finalistas partiendo en primer lugar en la segunda vuelta. De modo que hay que partir de ahí. Él tenía ya una cierta información, no solamente con respecto a lo que iba a pasar en las elecciones, sino también con respecto a lo que representaba esa candidatura. Y luego tenía, por supuesto, como muchos peruanos que tenían acceso a estas informaciones privadas, una cierta idea de lo que podía pasar con respecto al segundo lugar. No era seguro que Keiko Fujimori pasara a segundo lugar, era un segundo lugar, como tú seguramente recordarás muy bien, altamente disputado, pero estaba dentro de las posibilidades, desde luego, que eso ocurriera. Así que yo diría que ya desde varios días antes de la primera vuelta, él estaba pensando en esto, estaba sopesando los elementos de juicio que iban a forzarlo, como a todos los peruanos, de cara a la segunda vuelta, a optar. Así que es importante entender que este proceso ya venía de atrás. Creo que la explicación es clarísima. Una vez producido el resultado y conocido el resultado, él, digamos, muy en privado, fue llegando con relativa rapidez a una conclusión, y es que entre esas dos opciones, que no hubieran sido en ningún caso, por supuesto, su primera opción en la primera vuelta, no había equivalencia, no había comparación posible, porque en un caso estamos hablando de
la posibilidad de destruir el sistema democrático, no porque pensemos que esa es una posibilidad, sino porque eso es lo que están proponiendo abiertamente, desembosadamente y sin complejos. Hay que agradecérselo, por cierto, desde el campo de Pedro Castillo. Y la otra posibilidad, por supuesto, también llena de complicaciones, dificultades, con antecedentes tremendamente difíciles de aceptar para una persona que ha sido no solamente adversario del fujimorismo, sino también un gran defensor del sistema democrático. Sin embargo, tenía unas compensaciones por varios lados. El más importante es que las posibilidades de que en un eventual gobierno de Keiko Fujimori un desborde del marco democrático sean contenidas o sea contenido, son infinitamente mayores, Álvaro, porque ya ha ocurrido infinidad de veces. El antifujimorismo ha sido capaz de contener al fujimorismo infinidad de veces. Así es. ¿Me escuchas, Álvaro? Así que te diría que este proceso ocurrió desde antes de la primera vuelta y desde luego maduró muy rápidamente después de conocidos los resultados, y él ya tenía una decisión tomada, a pesar de que en los días que median entre la primera vuelta y la publicación de su artículo, él recibió muchas llamadas de gente que lo presionaba muchísimo para que no se pronunciara, o para que si se pronunciaba no lo hiciera con Álvaro, una pregunta. Escuchó, por supuesto, a todas esas personas con enorme respeto, pero yo creo que su decisión ya estaba en gran parte tomada. Ahora, ¿alguien le convence a dar el paso? ¿Es él mismo quien da el paso? ¿Alguien como una suerte de enlace del bando de la señora Fujimori le pide este pronunciamiento? ¿O él mismo, de motu propio, te lo consulta antes? No, él al contrario, él recibió muchas llamadas de gente que pensaba que esto podía ocurrir. Hay una cierta ironía en esto, porque mientras ocurría esto por un lado, por el otro en Lima circulaban muchos rumores de que él estaba en contacto con el señor Castillo para negociar un respaldo a su candidatura a cambio. ¿Pero eso era solo un rumor o en realidad lo estaba pidiendo Perú Libre? ¿Eso era solo un rumor o Perú Libre le pidió el respaldo? Era un clásico fake news. Pero las llamadas que él recibía eran de gente que le pedía no hacer un pronunciamiento tan rápidamente, y sobre todo no hacerlo en favor de Keiko Fujimori, de modo que al contrario, no solamente no lo consultó en el sentido, digamos, de pedir una opinión favorable para verse reforzado en su propia opinión con respecto a eso, sino que te diría que casi todas las presiones vinieron del lado contrario. Así que hasta ese punto ha partido de una convicción personal muy profunda, ¿no? Ahora, no fue para ti, tu opinión, ¿verdad? No fue muy apresurado el pronunciamiento porque, a ver, estamos recién en abril, quizá lo pudo haber hecho en mayo. ¿De qué dependía el timing? ¿Por qué lo hizo antes? ¿Alguna razón en particular? Porque, vamos, pudo haber esperado un mes. Porque cualquiera que lo conozca sabe que actúa así, Jaime. Él no es un político, un negociador, un hombre de negocios. Es un intelectual que observa la realidad, se hace una composición del lugar y cuando llega a una conclusión actúa sobre ella. Lo ha hecho toda su vida, Jaime, absolutamente toda su vida. Hay la idea algo equivocada de que, por ejemplo, cuando apoyó a Ollanta Humala frente a Keiko Fujimori en aquella turbulenta elección que tú seguramente recordarás muy bien, él tardó varios días, exigió muchas condiciones, y solo una vez que Humala adoptó la hoja de ruta, hizo el juramento democrático que organizamos en la casona de San Marcos, le dio su respaldo. Eso no es verdad. Le dio su respaldo inmediatamente después de la primera vuelta. Él estaba en Buenos Aires en un evento público y lo hizo allí delante de muchos peruanos, por cierto, que participaban allí. Lo que ocurrió después es que muchos de los que participábamos en
en ese esfuerzo, éramos muy conscientes de que aunque nosotros ya teníamos la convicción de que Humala no daría un golpe de Estado ni desbordaría el marco democrático, muchos peruanos eran escépticos frente a eso y por tanto era necesario que él terminara de convencer a los peruanos. Y por eso se organizó, por ejemplo, el juramento de la casona de San Marcos. Es decir, mientras más garantías mejor. Pero mi padre le dio su respaldo mucho antes de eso, inmediatamente después de la primera vuelta. Seguramente lo han olvidado algunas personas porque ha pasado mucho tiempo, pero te lo puedo decir porque yo estaba allí. Claro, y en ese momento recuerdo bien que él dijo o puso dos etiquetas, ¿verdad?, a los candidatos que habían pasado a la segunda vuelta. Elegir entre el cáncer o el SIDA. Una de esas graves enfermedades era la señora Fujimori. Hoy ¿sigue siendo esa misma disyuntiva? ¿Te acuerdas o no? Tú has hecho el recuerdo del 2011. Sí, pero esa frase, por cierto, fue muy anterior a aquella primera vuelta, la primera vuelta de las Pero eran los dos. Del 2011. Se refería a él se refirió a ambos. Anterior. Claro. Sí, por supuesto. No, cómo no, lleva 31 años enfrentado al fujimorismo, así que si queremos encontrar frases gráficas con respecto al fujimorismo, hay abundancia de ellas, Jaime. Esto no es ningún secreto, probablemente para ningún peruano. Él ha sido una de las probablemente figuras más visibles de la oposición al fujimorismo a partir de 1992, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, eso yo creo que es un argumento a favor de lo que él ha hecho, Jaime. Ninguna persona con la experiencia que él tiene, con la presencia internacional que él tiene, con la autoridad que él sabe que tiene frente a distintos públicos dentro y fuera del Perú, haría jamás algo como lo que ha hecho si no partiera de una profunda convicción, la convicción absoluta y total de que si el Perú opta por el señor Castillo y el señor Cerrón, que van en dupla, el Perú estará optando por un régimen muy semejante al que impera en Venezuela, al que imperó en Ecuador, al que imperaba en Bolivia y que están tratando, por cierto, de restablecer en Bolivia. Es decir, un régimen que ya no tiene nada que ver con la democracia por la que tanto lucharon tantos peruanos, incluidos mi padre y yo, y que recuperamos en fin, finales del año 2000, comienzos del año 2001, según como quiera verse, ¿no? Me llamó particularmente mucho la atención, y vaya que puede calificar como imprudencia revisar un texto de Vargas Llosa, ¿no? Es casi una ofensa, ¿no? Un cristiano cualquiera. Bueno, pero me llamó la atención que, claro que sí, me llamó la atención que no colocara como condición el indulto a Fujimori, sino más bien habló de un indulto a Montesinos que, honestamente te digo, la señora Fujimori ni lo había mencionado. ¿Por qué no colocar como condición, digo, un no indulto a Fujimori? Porque, ojo, al otro lado, el señor Castillo quiere indultar a Antauro Humala. Es decir, hay dos indultos cuestionables para un lado y para el otro del país respectivamente. ¿Por qué no se colocó el indulto a Fujimori? Por cierto, Jaime, te voy a contestar, por supuesto, la pregunta, pero no quiero dejar escapar esto que me parece de una gran gravedad, ¿no? El señor Castillo y el señor Cerrón no son hijos de Antauro Humala, no tienen unas razones familiares, humanitarias para pedir eso, y yo tengo toda la sospecha, y muchos peruanos tenemos la sospecha, de que detrás de eso hay una estrategia, y es que este señor, el señor Antauro Humala, que tiene, como todos sabemos, algunas bases alrededor del país, sobre todo constituidas en su momento, por lo menos con reservistas, vaya a convertirse en el organizador de fuerzas eventuales de choque, muy parecidas a las que se han constituido en Venezuela y cuya única función es intimidar a la población cada vez que la población intenta hacer valer su voz de protesta. De modo que yo tengo enorme temor a ese indulto. Con respecto al indulto de Montesinos, no, es verdad que no ha ofrecido en ningún momento ni prometido en ningún momento Keiko indultar a Montesinos, pero sí era importante colocar eso allí porque es fundamental que la población pueda ver de parte de Keiko Fujimori una ruptura con los peores elementos de los años 90. Y en la medida en que Montesinos simboliza todo aquello, creo que esa condición o ese pedido tenía un valor simbólico
muy importante. ¿Y por qué no el indulto a desde un punto de Fujimori? vista literal, no se había producido. Y te respondo también con respecto a Fujimori. A ver, nosotros hemos sido muy críticos de eso, Jaime. Lo fuimos en su momento cuando se produjo bajo el gobierno del señor Kuczynski. Así que yo no te voy a defender aquí lo contrario de lo que defendían antes, porque perdería... No, yo solo, digamos, me llamaba la atención o advertía la omisión en el texto. Sí, no, porque no hay una omisión. Él cuenta al comienzo del artículo, ya no recuerdo en qué párrafo, que es una de las cosas que ella ha prometido. De modo que lo que le está diciendo a los lectores y al país es: soy muy consciente de que ella ha prometido esto. De manera que, ¿qué es lo que está haciendo él y lo que estoy haciendo yo y lo que yo espero que hagan más y más peruanos? Entender que cuando uno está ante una situación de esta gravedad, obligado a escoger entre dos opciones, no entre 10, sino entre dos opciones, uno va a tener que, evidentemente, aceptar que aquella persona a la que respalde va a constituir una suma de propuestas y una suma de elementos, algunos de los cuales no serán elementos con los que uno esté de acuerdo. Pero ante la gravedad de la situación, Jaime, si nosotros convertimos el indulto a Fujimori en el asunto prioritario o uno de los asuntos prioritarios, no estamos teniendo clara la jerarquía de los temas que deben determinar el resultado de esta elección, que no son el indulto de Fujimori, sino la grave posibilidad de que Cerrón y Castillo terminen con la democracia e instauren aquí un régimen parecido al de Venezuela, claro, que fue o sea, el régimen de Ecuador, no acarrea, y empobrezca terriblemente al de acuerdo, Perú, no acarrea, de dejarlo sin libertades. No acarrea, entonces, a juicio de tu padre y tuyo, que se indulte a Fujimori. Es decir, no hay mayor peligro para la democracia, en tus palabras, que la señora Fujimori indulte a su padre. A ver, Jaime, primero que nada, es una hija que tiene un digamos, gesto humanitario con su propio padre, con el que se puede o no estar de acuerdo. Y ya te conté que nosotros estuvimos en claro desacuerdo en su momento. Pero lo que digo es, no tenemos 3, 4, 5 ni 6 opciones, tenemos 2. Y hay que entender que hay que optar entre una de las dos. Y una, la del señor Castillo y el señor Cerrón, representa algo mucho más grave en lo inmediato que lo que puede representar en el caso de Keiko Fujimori la posibilidad del indulto de Fujimori. Es decir, tenemos una necesidad de ser realistas. Jaime, si tú me pidieras que yo te dibuje la candidata o el candidato ideal para la segunda vuelta, pues no te dibujaría una persona que estuviera pidiendo el indulto para su padre o ofreciendo el indulto para su padre en un caso como ese. Pero no estoy en condiciones de dibujarte una candidatura ideal, estoy en condiciones de decirte frente a esta grave disyuntiva. Claro. Hay que optar, y espero que muchos peruanos lo hagan en las próximas semanas, por aquella que representa claramente una mayor posibilidad, una mucho mayor posibilidad de preservar el sistema democrático. Claro. Y el régimen económico que necesita ser ampliado y profundizado, porque hay millones de peruanos que están padeciendo muchísimo. Defender eso no significa defender el sistema económico tal como está. Significa no querer que el Perú retroceda 50 años con un sistema de nacionalizaciones y de destrucción del aparato productivo peruano, porque eso no empobrecerá a los ricos, Jaime, que siempre tienen recursos para salvarse en situaciones como esta. Destruirá la economía de los pobres. Hay una frase muy común en el Perú que dice algo así como hazte cargo, ¿no? Y recordando esa frase, yo te quería preguntar a ti, y claro, tú sabes muy bien, conoces muy bien la opinión de tu padre, las garantías del sistema democrático que señalas, evidentemente, en tus palabras y en las de tu padre, mayor peligro acarrea el señor Castillo. Pero las credenciales del fujimorismo no necesariamente pues dan cuenta de un respeto al sistema democrático, y creo que eso está sobradamente probado, no hay que explicar más. ¿Qué ocurrirá en el caso en que la señora Fujimori eventualmente no respete al equipo especial del caso Lava Jato y comience a dar señales? Ojalá que no, pero cuando dicen aquí hazte cargo es: ¿se harán cargo ustedes cuando puedan ocurrir esas tropelías eventualmente? ¿Cuál sería el siguiente movimiento de fichas si es que ocurre algo así con la señora Fujimori? Antes que nada, yo valoro que ella ha hecho un compromiso público y privado de respeto escrupuloso a eso también, a la independencia del sistema jurisdiccional, que incluye lo que tú acabas de mencionar muy específicamente,
Y, por supuesto, el respeto escrupuloso a las libertades públicas, la libertad de expresión y, por supuesto, el compromiso de que, terminado el mandato, a los 5 años de terminado su gobierno, ella cederá el mando a quien corresponda, surgido o surgida de elecciones libres. Del otro lado no estamos oyendo ese compromiso, Jaime. Estamos oyendo al contrario, desembosada, abierta, desacomplejadamente, la promesa de que a los pocos meses de asumir el poder van a destruir la Constitución y destruir el Congreso electo en las mismas elecciones presidenciales que le han permitido al señor Castillo pasar a segunda vuelta. Es que es absolutamente delirante. Hay que agradecer este delirio, por cierto, porque permite que los peruanos sepamos exactamente por qué estamos votando si terminamos votando por el señor Castillo. Fujimori no ha dicho eso. Keiko no ha dicho voy a disolver el Congreso, voy a llamar a una asamblea constituyente que va a reemplazar al Congreso para hacerme una nueva constitución. Al contrario, ha dicho, me comprometo a no hacer eso. Una cosa más importante, Jaime, en este caso, te la vuelvo a repetir porque la dije hace un momento. ¿Qué cosa nos demuestra las últimas 2 décadas de la vida política peruana? Que cada vez que el Perú ha sentido que de parte del fujimorismo había algún tipo de amenaza o de exceso o de desborde, esa sociedad, la sociedad peruana, ha reaccionado con inmediatez, con contundencia y con éxito. En todos los casos, con éxito. Eso para mí es una garantía importante. Eso es hacerse cargo, Jaime. No el señor Vargas Llosa, no yo, toda la sociedad democrática peruana, incluido nosotros, por supuesto, porque esa es una responsabilidad de todos los ciudadanos, no de las personas que públicamente respaldan una candidatura, de todos los ciudadanos. ¿Le pedirías al antifujimorismo que, en cierto modo, no lo negarás, en los últimos 20 años ha sido liderado por tu padre? ¿Le pedirías al antifujimorismo que reflexione bien y que vote por la señora Keiko? ¿Cuál sería el mensaje para ese sector que, como te digo, cree mucho, algunos creían mucho en tu padre y lo veían como un referente? ¿Qué les dirías a ellos? A ver, mi padre no era un líder político de ese sector, era una referencia, si quieres. Sí. Yo le diría a ese sector que si la convicción principal que lo animó en todos estos años a tomar las posturas que tomó era la defensa del sistema democrático, entonces la conclusión es inevitable. En la medida en que la aventura de Castillo y Cerrón representa la amenaza más grave para el sistema democrático, creo que lo coherente y lo consecuente con la posición que han tenido a lo largo de estos años es cerrarle el paso a esa candidatura, desde luego, por la vía democrática. Y la manera de hacer eso por la vía democrática es optar por Keiko. Yo sé que esto es extremadamente difícil, angustioso, hasta dramático, si tú quieres, en el fuero interno de cada ciudadano que no ha votado por Keiko en la primera vuelta. Seguramente se está produciendo ese intenso debate que se ha producido en los que ya hemos adoptado una postura pública. Pero en última instancia, ese sector sí representa lo que dijo siempre representar, que son los valores de la libertad en todos los campos, el político, el individual, el cultural, desde luego en algunos casos el económico. Sobre esto había al interior del sector no fujimorista siempre un debate, había quienes representábamos la vía liberal, había quienes representaban una vía distinta, pero grosso modo, si lo que representaba ese sector era la defensa de las libertades, entonces yo invoco con el mayor respeto, a que reflexionen seriamente con respecto a lo que muchos de ellos parecen inclinados a hacer, y es a votar en blanco o a viciar su voto. Esa opción, Jaime, en estos momentos solo beneficia al proyecto de Cerrón y de Castillo, porque así funciona el sistema. Tú privas a quien va en segundo lugar de la posibilidad de alcanzar a quien va en primer lugar cuando tú votas en blanco o votas viciado. Es una postura moralmente impecable. Yo la adopté en la segunda vuelta de 2001. Tengo el mayor respeto moral
por esa posición. Pero en estos momentos hay un drama desenvolviéndose en la segunda vuelta peruana y tenemos que atajar un proyecto totalitario. Y solo hay una opción. No tenemos 3, no tenemos 10, no tenemos 20. Tenemos una, que es Keiko, Jaime. Y yo creo que tenemos que, ante esa situación, actuar haciendo un esfuerzo reflexivo, cuidadoso y sereno, y en última instancia, desde luego, difícil, pero valeroso. Álvaro Vargas Llosa con nosotros comentando el pronunciamiento de Mario Vargas Llosa pidiendo públicamente votar por la señora Keiko Fujimori. Gracias, Álvaro. Ha sido un gusto poder conversar contigo. Que tengas muy buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Un abrazo a la distancia. Muy bien. La voz de Álvaro Vargas Llosa, importante el referente, importante el mensaje además al antifujimorismo. Claro, no es que Mario Vargas Llosa haya sido necesariamente un líder político, aunque un poco, ¿no? Porque fue candidato en el 90, pero sí un referente, ¿no? Un pensamiento guía, si quieren ustedes, en las segundas vueltas desde el año 2001. Y el mensaje al antifujimorismo es: voten por Keiko Fujimori. Vamos a la pausa, luego viene Gustavo Gorriti, quien también tiene un punto de vista sobre la segunda vuelta y lo ha hecho público esta semana en IDL Reporteros, porque nada está dicho.